Bienvenidos a un nuevo video tutorial de estructuras de datos. Mi nombre es Federico Joaquino y vamos a hablar sobre tablas hash. En particular en este video vamos a dar una introducción sobre las dos variantes que vamos a tener en cuenta en la materia para tablas hash, que son las tablas hash abiertas y tablas hash cerradas. En particular vamos a dar algunas nociones respecto de la implementación de estas dos formas de tablas hash, mostrando las estructuras subyacentes que vamos a tener en cuenta justamente para poder implementar. Comencemos dando una introducción muy rápida de lo que era una tabla hash, tal cual lo analizado en teoría con el profesor, ¿sí? Recordemos que una tabla hash es una estructura de datos que nos permiten asociar claves o llaves con diferentes valores, particularmente teniendo en cuenta que la operación principal que debe soportar, o la que estamos buscando que se resuelva de manera eficiente, es justamente la operación de búsqueda. El comportamiento que sigue una tabla hash para esto es justamente tomar la llave de una dada entrada, estimar un valor de hash, esto es una posición a donde va a almacenarse dentro de esa tabla, y justamente a partir de lograr que esta función distribuya uniformemente las claves a lo largo de lo que es la tabla de dispersión, obtener tiempos de acceso promedio de orden constante para lo que son las operaciones de búsqueda o de inserción de estos pares clave-valor. En particular, como les mencionaba anteriormente, en la materia vamos a ver dos implementaciones que difieren justamente de cómo es que en la manera en la que resuelven las colisiones que se producen a lo largo de su utilización. Recordemos que una colisión sucede cuando una función hash toma una dada clave, llamémosle en este caso por ejemplo la clave k1, y cuyo valor de hash, esto es la posición o el bucket que va a ocupar dentro de nuestra tabla, coincide justamente con el mismo lugar en donde debería ubicarse o una dada clave diferente, esta clave k2, para la cual también se genera el mismo valor de hash o la misma ubicación dentro de la tabla de dispersión. Naturalmente, cuando esto sucede, lo que vamos a tener que resolver es justamente esa colisión a través del uso de alguna estrategia que nos va a indicar de qué manera esa colisión debe ser resuelta, y naturalmente esa estrategia lo que nos va a de alguna manera condicionar es la forma en la que luego se van a implementar las operaciones de inserción, recuperación y eliminación de los diferentes pares clave-valor. En esto tal vez es interesante mencionar que las tablas hash no son un TDA tal cual conocíamos en la materia, como puede ser un TDA pila, el TDA cola o el TDA lista, o los diferentes TDAs que vimos. La tabla hash no define un conjunto de datos y un conjunto de operaciones a aplicar, sino que son una estructura de datos que nos permiten, a través de esta estrategia que propone para direccionar justamente claves y valores, implementar otros TDAs, otros tipos de datos abstractos. Comencemos hablando un poco sobre lo que es las tablas, lo que conocemos mejor dicho como tablas de hash abierto, ¿sí? La estructura de tabla de hash abierto lo que consiste justamente es un arreglo de buckets, lo que nosotros conocemos como bucket, va a ser justamente el lugar donde se van a almacenar o vamos a tener una colección de pares clave-valor, ¿sí? Suponiendo que tenemos un arreglo de n buckets, lo que nosotros vamos a hacer en esta tabla de hash abierta es con la función hash direccionar las diferentes claves. Por ejemplo, la clave k1 la vamos a direccionar a una posición que va a depender de justamente el valor de la función hash para esa clave, y en dicho bucket, en dicha posición, lo que vamos a hacer es almacenar la entrada o el par clave k1bu, ¿sí? Imaginémonos, por ejemplo, en este escenario que vemos acá. Esto es un arreglo de buckets, de 8 buckets en particular, donde cada uno de esos buckets va a tener, en este caso lo mencionamos como una lista, pero va a ser una colección de entradas, ¿sí? Donde justamente van a ir a alojarse aquellas claves cuyo valor de hash, ¿sí? Cuya función hash de clave nos direcciona a una de estas posiciones que vemos en la tabla acá. Para este caso en particular, por ejemplo, podríamos utilizar una función hash para una clave genérica k1 que aplica justamente el hashcode a esa clave o a ese elemento de tipo genérico. Recordemos que la función hashcode es un método que nos provee la clase object en Java, y a partir de esto lo que nosotros hacemos es normalizar
ese valor de hashcode a un valor entre 0 y 7 en este caso, que son justamente las posiciones que podemos direccionar dentro de nuestra tabla o de nuestro arreglo de buckets. Veamos justamente cómo es el comportamiento a través de un ejemplo, ¿sí? En este caso vamos a tener una estructura para almacenar pares clave-valor, que son enteros las claves y enteros los valores también, y vamos a tener un arreglo que se compone de 10 buckets, ¿sí? Fíjense que como es usual, los índices de nuestro bucket se van a direccionar desde 0 a n-1, como n en nuestro caso es igual a 10, esto va a ser entre 0 y 9. Naturalmente, asumamos, por ejemplo, que vamos a insertar diferentes pares clave-valor en esta tabla hash abierta, en el orden en el que figuran acá las filas de esta tabla. Entonces, comenzando por la primera de nuestra entrada clave-valor, lo que vamos a hacer es que para esta dada clave que vemos acá, hay que aplicar justamente la función hash, que nos va a direccionar al bucket donde debemos almacenar esa entrada. Considerando que la función de hash en este caso lo único que hace es tomar la clave, en este caso asumiendo que es un entero, por eso vamos a simplificar su funcionalidad de esta manera, vamos a tomar ese valor entero y le vamos a aplicar el módulo 10 de nuevo para de alguna manera retornar una posición que esté en el rango 0,9. ¿Sí? Estamos normalizando de alguna manera esa clave que sabemos que es entera a un valor dentro de nuestra tabla hash. Entonces, si aplicamos justamente esa función hash sobre la clave, vamos a ver que como resultado nos da el valor 4. Entonces, justamente ese valor 4 es lo que nos direcciona al bucket donde vamos a tener que almacenar esa entrada o ese par clave-valor que teníamos en cuestión acá. Fíjense que para este ejemplo lo que nosotros no estamos asumiendo el comportamiento de ningún tipo de dato en particular. Simplemente estamos mostrando cómo la tabla hash, siguiendo tabla hash abierta en este caso, siguiendo su estrategia, direcciona los diferentes pares clave-valor. Continuando con el ejemplo, podemos ver que para esta entrada que tenemos acá, se va a volver a computar el valor de hash para su clave. En este caso el resultado va a ser 3. Y 3 lo que nos va a direccionar es justamente el bucket, donde en definitiva va a tener que alojarse esa entrada. Recuerden que en la tabla hash abierta, los buckets son colecciones de elementos. En este caso los podremos representar como lista de entradas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, continuando con el ejemplo, si tomamos la tercera entrada a insertar dentro de nuestra tabla hash abierta, cuando computamos la función hash para la clave que tiene asociada esta entrada, vemos que el resultado de esa función hash es 0, por lo tanto nos va a direccionar justamente al bucket 0, que es donde vamos a insertar dicha entrada. Si continuamos con este ejemplo, vemos que la cuarta entrada a insertar tiene por valor de hash para su clave el bucket número 4, y fíjense que lo que va a suceder es que en nuestro bucket 4 ya tenemos una entrada, ¿sí?, insertada ahí en particular, pero como esto es una colección de entradas, o sea, la tabla hash abierta lo que define para su bucket es una colección de entradas, vamos a ver que se va a agregar una nueva entrada justamente aquí sobre el final de esta lista. Recuerdo y enfatizo nuevamente en este caso que aquí no estamos implementando ningún TDA en particular. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos implementando un mapeo o un diccionario, posiblemente no alcance simplemente con insertar la entrada en un determinado bucket, sino que va a haber que inferir si es que alguna entrada debe ser modificada o no, o si es posible que para esa dada clave que está coincidiendo en este caso con el índice o el número de bucket, corresponde o no que se ubique en dicha ubicación. Continuando con el ejemplo, vamos a ver la inserción de las últimas dos entradas. Fíjense que para el caso de esta que tenemos acá, este par, cuando se aplica la función hash sobre la clave, vemos que el índice o el bucket donde vamos a tener que almacenar esta entrada es el 0, y es justamente en ese bucket, en el bucket 0 de nuestra tabla de dispersión, donde se va a agregar nuevamente en esa colección de entradas la entrada que estábamos tratando de insertar, y de igual forma va a suceder con el último de nuestros casos, el último de nuestros pares clave valor a insertar, donde la función hash nos va a dar el resultado 8, entonces esta entrada tiene que justamente insertarse en el bucket número 8, que hasta el momento estaba vacío. Fíjense que una consideración que nosotros tendríamos que tener acá es justamente cómo es que vamos a darnos cuenta que esta tabla, ¿sí?, empieza o no a acumular más de una o dos entradas en cada uno de esos buckets. Recuerden que la finalidad de las tablas de dispersión es justamente facilitarnos la tarea de recuperar una dada entrada a través de una clave en un tiempo razonablemente rápido, de orden constante. Ahora,
Si todas nuestras entradas, supongamos todas las que insertamos acá, fueran direccionadas todas al bucket 0, por decir un ejemplo, lo que nosotros vamos a ver en este bucket 0 es que tenemos una lista con las, en este caso, 6 entradas que intentábamos insertar. Si nosotros tenemos que buscar una clave dentro de esa colección de 6 entradas, en definitiva no estamos teniendo un tiempo constante a la hora de poder responder sobre una determinada clave, sino que vamos a tener un tiempo de orden n, que viene siendo la cantidad de entradas que tenemos insertadas. Entonces, lo que estamos asumiendo es que contamos con una función de dispersión, una función hash, que a través de las diferentes claves nos va a ir direccionando las diferentes entradas de manera buena a los diferentes buckets, ¿sí? Pero esto naturalmente es complejo de obtener cuando estamos trabajando sobre claves genéricas. O sea, nosotros acá trabajamos sobre una clave entera y tal vez podríamos pensar la manera de lograr esta cuestión de que la distribución sea buena. Sin embargo, cuando trabajamos sobre claves genéricas, esto se torna un poco más complejo. Entonces, ¿cómo es que vamos a darnos cuenta que nuestra función hash tiende a acumular más de un valor en los diferentes buckets? Bueno, la respuesta a esto es justamente teniendo en cuenta o realizando, mejor dicho, un control del factor de carga. ¿Qué significa esto? Si uno analiza la cantidad de buckets que tiene nuestra tabla de dispersión, podemos estar seguros, ¿sí?, que a partir de una cantidad, o sea, de una cierta cantidad de elementos insertados, es muy probable que nuestros buckets comiencen a crecer en su tamaño, que es lo que nosotros esperamos que no suceda. Lo que nosotros buscamos es que los buckets sean, o la colección que está direccionada por un bucket dentro de nuestra tabla de dispersión, contenga la menor cantidad de elementos posible. Entonces, asumamos nuevamente un ejemplo, en este caso de una tabla de dispersión de 10 elementos, y asumamos que tenemos que insertar 10 claves, que vamos a anotar k sub 1, k sub 2 hasta k sub 10, y que tenemos una función hash que distribuye uniformemente esas claves. O sea, en el mejor de los casos, si nosotros tuviésemos la mejor función de dispersión, lo que veríamos es que a medida que vamos insertando estas claves k1, k2 hasta k sub 10, la función de hash nos va a ir direccionando esos pares clave-valor a un bucket que está libre, digamos, o que no tiene elementos. Esa sería la mejor de las distribuciones que nosotros podríamos lograr, justamente porque nos permite que cada colección que está direccionada por un bucket tenga un único elemento. Entonces, a la hora de tener que recuperar una de esas entradas a través de esa clave, el tiempo de búsqueda de esa entrada o de esa clave justamente sea de orden constante, ¿sí? Si nosotros propagamos este ejemplo y miráramos qué sucediera si yo a partir de esta tabla sigo insertando otras 10 entradas, otros 10 pares clave-valor, de nuevo, si nosotros consideramos en el mejor de los escenarios que tenemos la mejor función de distribución, esto es la mejor función hash, vamos a ver que los pares clave-valor que tienen clave k sub 11 hasta k sub 20, de nuevo se van a ir direccionando uno a uno en cada uno de los diferentes buckets que ya teníamos con un elemento. ¿Y por qué digo que esta sería la mejor distribución? Porque de nuevo, para las 20 claves que tenemos insertadas en nuestra tabla de dispersión, tenemos una distribución uniforme de claves. ¿Por qué digo esto? Y porque tenemos dos claves o dos entradas con dos claves en particular en cada uno de los buckets. ¿A qué conclusión podemos llegar a partir de esto? Si nosotros de alguna manera asumimos que tenemos una buena función de distribución, una buena función hash que distribuye uniformemente las claves, en el mejor de los casos, si uno tuviese en cuenta que la cantidad de elementos insertados en nuestra tabla de dispersión sea menor a la cantidad de buckets que tenemos, estaríamos logrando justamente que cada uno de esos buckets tenga aproximadamente uno o menos elementos en cada una de sus colecciones. Entonces, una de las tareas importantes para asegurar esto, porque de nuevo, esa función de distribución ideal que siempre nos direcciona a un bucket que está libre, no es la más frecuente de todas, se puede de alguna manera buscar, pero no siempre va a ser la que vamos a hallar o poder implementar. Una alternativa para mitigar esta cuestión de que no siempre la función de distribución va a ser buena es justamente chequeando el control de carga. Si yo me aseguro que en esta tabla de 10 componentes siempre tengo menor cantidad de elementos que la cantidad de buckets disponibles, de alguna manera, teniendo en cuenta que nuestra función de hash puede ser buena, podría estar asumiendo que cada uno de esos buckets va a tener uno o menos elementos en su distribución. Pasemos entonces a hablar un poco de la implementación de la tabla hash. O sea,
cómo es que la estructura tiene que ser definida para poder representarse, ¿sí? Entonces, dentro de una tabla hash, nosotros, insisto nuevamente con esto, no estamos implementando ningún TDA en particular, o sea que no estamos definiendo el comportamiento que tiene que seguir la inserción o la recuperación de los diferentes valores, simplemente estamos analizando cómo se van a distribuir dentro de esa tabla de dispersión. Entonces, asumiendo que estamos implementando un TDA con hash abierto, siendo el TDA cualquiera de los que nos venga bien, digamos, para esta estructura de datos, lo que vamos a ver es que naturalmente tenemos que definir nuestra tabla o nuestro arreglo de buckets, que nosotros dijimos que va a ser un arreglo de colecciones, ¿sí? De colecciones de entradas. En particular, nosotros las colecciones las vamos a modelar en este caso a través de una position list. Fíjense que el arreglo va a estar compuesto en cada uno de sus componentes por una lista cuyos componentes son entradas, claves, valor, ¿sí? Los pares claves, valor. En particular, y como analizaron en teoría, algo importante a tener en cuenta a la hora de trabajar con esta función de hash es tratar de trabajar con tamaños para las tablas de dispersión que sean justamente números primos, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a definir un tamaño inicial para mi tabla hash, lo estoy definiendo igual a 13, que es un número primo, y que va a beneficiar en cuanto a la definición de la función hash para distribuir uniformemente las claves. Naturalmente vamos a tener un constructor de esta tabla de dispersión abierta. Recuerden que vamos a tener que inicializar el arreglo justamente como un arreglo de el tamaño inicial que nosotros tengamos componentes, donde cada una de esas componentes son listas, ¿sí? Pero esas listas naturalmente tienen que estar inicializadas de forma vacía. Por lo tanto, una tarea importante a tener en cuenta en esto, para no tener casos especiales en la inserción, es justamente que cada una de esas listas, en cada uno de esos buckets, se encuentren inicializadas de forma vacía, que es lo que vemos que realiza este bucle for aquí, ¿sí? Desde la componente 0 a la componente tamaño inicial menos 1, lo que hacen cada uno de los buckets de esa tabla, de ese arreglo, es instanciar una nueva lista. En este caso estoy usando una lista doblemente enlazada vacía. Bien, finalmente la otra operación importante a definir es justamente la función hash. Recuerden que como nosotros vamos a trabajar sobre claves que son genéricas, que no conocemos su naturaleza, vamos a basarnos a la hora de definir justamente nuestra función hash en el método hashcode que tienen o que se hereda de la clase object. Recuerden que este método hashcode nos devuelve un valor entero, ¿sí? Y ese valor entero lo que nosotros vamos a hacer es justamente normalizarlo en el rango 0 y el tamaño de nuestro arreglo o el tamaño de nuestra tabla menos 1, que es lo que realizamos acá con esta función módulo, ¿sí? A partir de calcular el hashcode para una clave, normalizamos ese valor entre 0 y n-1, siendo n el tamaño de nuestro arreglo, o este tamaño inicial, por ejemplo, que sería 13 acá, y finalmente aplicamos sobre ese valor la operación matemática del valor absoluto, porque alguna que otra vez la función hashcode nos devuelve números negativos, y eso obviamente haría que nuestra distribución, o sea, direccionar una componente del arreglo con un valor negativo sea algo inválido, ¿sí? Fíjense que hasta ahí lo que definimos es justamente la estructura de nuestra tabla hash abierta, y después finalmente lo que vamos a tener que definir, en este caso en particular, son las operaciones propias del TDA que estemos implementando a través de esta tabla de distribución abierta, ¿sí? Porque como les mencionaba anteriormente, las tablas de dispersión, ya sean abiertas o cerradas, son estructuras que nos permiten implementar de forma eficiente la búsqueda y recuperación de pares claves valores, pero naturalmente esa estrategia o esa herramienta, esa estructura que vamos a utilizar para implementar la recuperación e inserción, obviamente después van a depender de si se está implementando, por ejemplo, un mapeo, si se está implementando un diccionario, etc. Bien, vamos a entrar un poco en detalle respecto de lo que es el control de factor de carga. Recuerden que nosotros asumíamos que la función de distribución va a ser buena. Sin embargo, como estamos trabajando sobre claves genéricas y estamos aplicando un concepto muy básico, como lo es simplemente tomar el valor hashcode de una clave y normalizar ese valor al rango 0, n-1, siendo n el tamaño de nuestro arreglo, lo que queríamos justamente controlar también es el factor de carga de nuestra tabla de dispersión para asegurar que en cada uno de los buckets de nuestra tabla de dispersión abierta exista uno o menos elementos en el caso promedio, digamos, ¿sí? En lo que estamos esperando que suceda con nuestra tabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si pensamos en principio en lo que sería un pseudocódigo o el algoritmo asociado a la inserción de un par clave valor,
Lo que nosotros vamos a ver es que vamos a crear una entrada clave con clave y valor parametrizados. Finalmente, para poder efectivizar el control del factor de carga, lo que vamos a mirar es lo siguiente. La cantidad de pares que tenemos insertadas en nuestra tabla de dispersión sobre la longitud o la capacidad que tenga nuestro arreglo es mayor o igual a un determinado factor de carga que nosotros vamos a establecer. Bueno, en el caso de que justamente sea mayor esta relación, cantidad de pares sobre capacidad del arreglo, podríamos redimensionar, ¿sí? Y fíjense que este factor de carga, que yo tengo establecido acá como un valor que se puede especificar, que puede ser un atributo, por ejemplo, de la clase, ¿sí? Podría ser en el rango de, no sé, el 75%, un 0,75. Entonces lo que estamos representando es, si tenemos el 75% de la capacidad de nuestro arreglo ya ocupada, ¿sí? En principio podríamos redimensionar nuestro arreglo para justamente garantizar que en cada uno de los buckets tengamos una o menos entradas para nuestra tabla de dispersión. Una vez que efectivizamos nuestro control de factor de carga, finalmente lo que podemos hacer es justamente insertar la entrada que estábamos teniendo en cuenta. Recuerden que para eso hay que calcular el valor hash para una dada clave, eso nos va a decir en qué bucket tenemos que almacenarla. Finalmente, en la lista que podemos recuperar de nuestra tabla de dispersión, en el bucket que acabamos de calcular, podemos insertar justamente la entrada. De nuevo aquí, no estamos asumiendo ningún TDA. Fíjense que acá si estuviésemos implementando un mapeo, tal vez la inserción no es directa. Deberíamos chequear si existe o no una entrada ya con la clave que estamos tratando de insertar ahora o no. De nuevo, esto dependerá justamente de el TDA que implementemos luego con esta tabla de dispersión abierta, esta tabla hash abierta, en la definición de aquí de este inserter. Respecto a lo que es la operación de redimensión, es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. ¿Sí? Hay una tendencia muy frecuente de los alumnos de que a la hora de redimensionar consideran que podemos pasar los elementos de una tabla de una dada longitud al mismo bucket de la tabla del doble de longitud, pero eso no es así y es por eso que lo vamos a aclarar acá en este algoritmo de redimensionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer naturalmente? Bueno, en principio sería duplicar el tamaño de la tabla de dispersión que teníamos anteriormente. ¿Sí? Cuando redimensionamos nuestra tabla de dispersión, lo que estamos buscando es agrandar la capacidad de nuestro arreglo, de nuestra tabla, para de nuevo intentar garantizar que en cada uno de los buckets haya tan solo uno o menos elementos, entradas, clave, valor. ¿Sí? Entonces, lo primero que podríamos hacer es decir, bueno, en función de la cantidad de pares que teníamos, esa cantidad la multiplicamos por 2 y buscamos el próximo primo mayor a esa cantidad, que es lo que nos va a definir la nueva dimensión de nuestra tabla. Finalmente vamos a salvar la tabla que nosotros manteníamos hasta el momento. Recuerden que en la implementación que vimos hasta recién llamábamos a este atributo como arreglo. Entonces lo vamos a salvar, lo vamos a mantener direccionado a través de una variable arreglo anterior. Y vamos a inicializar nuevamente nuestro arreglo con esta nueva dimensión, ¿sí? Que es del doble del tamaño que teníamos actualmente. Finalmente lo que vamos a hacer es tomar cada una de las componentes de cada bucket del arreglo anterior. Fíjense que vamos desde el bucket 0 hasta el bucket n-1, de nuevo n siendo el tamaño del arreglo anterior, de nuestra tabla de dispersión anterior. Y lo que vamos a hacer es obtener la lista que está asociada a ese bucket y vamos a ir vaciando esa lista de manera tal de obtener cada una de las entradas que tienen ese bucket y a través de esa nueva entrada volver a computar en qué bucket de nuestra tabla nueva debería direccionarse justamente esa entrada. ¿Y por qué digo que se tiene que direccionar a un bucket nuevo? Porque nuestra función hash depende justamente del tamaño de la tabla en la que se está trabajando. Por lo tanto, si yo tengo una tabla de tamaño n, una entrada k1 puede ir a parar al bucket 0, mientras que en una tabla que tenga el doble de tamaño posiblemente puede hacer que vaya a parar a otro bucket diferente a 0. ¿Sí? Justamente porque la función hash depende del tamaño de la tabla de dispersión. Entonces, en este caso, cada vez que uno redimensiona la tabla de dispersión, debe recomputar para cada una de sus entradas el bucket asociado donde tiene que estar alojado, que es lo que vemos acá. O sea, por cada una de las listas o de las colecciones de nuestra tabla de dispersión anterior, obtenemos cada una de sus entradas, recalculamos el valor de hash y fíjense que en la lista nueva, esto es en el arreglo que está redimensionado, en el índice bucket que acabamos de calcular, vamos a insertar nuevamente la entrada.
De nuevo aquí esta operación de insertar es similar a esto que mencionaba acá, dependerá del tipo de dato que estén implementando, justamente cómo es que se define su comportamiento. Bien, fíjense que consideraciones que decíamos hasta acá, próximo primo retorna el próximo primo m mayor a n, esto es una función que pueden implementar simplemente. Algo de lo que realizamos acá y que está bueno que tengan en cuenta es que fíjense que en la redimensión y como buena política no estamos creando nuevas entradas para insertar las que ya teníamos en nuestra tabla de dispersión, sino simplemente estamos reutilizando las entradas que ya eran parte de las listas que estaban en los buckets de nuestra tabla anterior, ¿sí? Estamos reutilizando eso y para eso tenemos que ir vaciando esa tabla o esa lista que estaban asociadas para cada uno de los buckets de la tabla anterior. Finalmente tengan en cuenta que cuando yo acá aplico esta función hash sobre una dada clave de una dada entrada, esta función hash ya está trabajando con el tamaño de nuestro arreglo redimensionado. Este es con un arreglo que tiene el doble del tamaño del arreglo anterior, ¿sí? Por eso este cálculo para la función hash va a ser correcto de esta manera. Bien, pasemos entonces a hablar un poco de hash cerrado. Rápidamente, ver cuál es la diferencia más notable que tiene respecto a lo que era la estrategia de hash abierto, ¿sí? De la misma manera que con una tabla hash abierta, en las tablas hash cerradas lo que vamos a tener es un arreglo de buckets, por ejemplo un arreglo de nbucket. La diferencia en particular de esto es que justamente cada uno de esos buckets va a almacenar un único par clave valor, una única entrada clave valor. En este caso, y como hacíamos antes, ¿sí? La función hash nos va, dada una clave caso 1, por ejemplo, nos va a retornar la posición o el bucket de nuestra tabla donde tiene que almacenarse y se va a poder almacenar en ese bucket o en esa ubicación siempre y cuando esa posición se encuentre libre, esto es, no se encuentre ocupada por otra entrada. En el caso de que exista una entrada para un bucket que estamos calculando a través de nuestra función hash, lo que vamos a detectar es justamente que existe una colisión, ¿sí? Y a diferencia de lo que pasaba con las tablas hash abiertas, que las colisiones las resolvía haciendo uso de una colección o de una lista donde se almacenaban las entradas colisionadas, en el caso de las tablas hash cerradas se utilizan otras políticas, como por ejemplo puede ser la política de resolución lineal, cuadrática o de doble hash de colisiones, que justamente lo que van a realizar es buscar un nuevo bucket, una nueva posición en nuestra tabla que esté libre para poder almacenar esa entrada colisionada. Recuerden de nuevo en este sentido porque cada uno de nuestros buckets va a almacenar una única entrada, un único par clave valor. Entonces pasemos a ver un ejemplo del funcionamiento de lo que sería una tabla hash cerrada. En este caso asumamos que tenemos una tabla hash cerrada de 10 buckets, ¿sí? Que vamos a direccionar con los números del 0 al 9 y que estamos representando, ¿sí? Una tabla hash para pares de enteros a enteros, ¿sí? Similar a lo que habíamos mencionado anteriormente. Si nosotros quisiéramos insertar los elementos que vemos aquí a continuación, vamos a ver que inicialmente nuestra tabla debería de alguna manera indicar que esos buckets están disponibles. O sea, esta tabla que no tiene elementos insertados todavía, debería de alguna manera referenciar que estos buckets todavía no fueron utilizados, que están libres. Entonces una alternativa para esto es justamente indicar que inicialmente están referenciando a null, ¿sí? Que es esta anotación que vamos a usar acá. Entonces, cuando comencemos a insertar estos pares clave valor en nuestra tabla, de nuevo haciendo uso de una función hash que está simplificada en este caso, que toma el valor de la clave que sabe que es un entero y le aplica módulo 10. Esto lo que va a hacer es justamente retornarnos un valor entre 0 y 9, que es lo que nos va a direccionar al bucket donde debería ir esa entrada con dicha clave. Y por ejemplo, para el primero de los casos vemos que se calcula el valor de hash, que nos da como resultado 4. Entonces en el bucket 4 es donde debería alojarse esta entrada que estamos tratando de insertar. Si analizamos ese bucket vemos que está referenciando a null y por lo tanto lo que nos está simbolizando es que este bucket no está utilizado, está libre y por lo tanto ahí podemos almacenar la entrada con dicha clave y con dicho valor. Si avanzamos sobre las inserciones que siguen, vemos que para el caso de la segunda entrada, la función hash nos retorna el valor 3. Cuando miramos el bucket en la posición 3 se encuentra libre porque tiene una referencia null y por lo tanto podemos insertar dicha entrada en dicho bucket, ¿sí?
Finalmente, para la tercera de las inserciones, vemos que nuestra función hash aplicada sobre la clave nos da o nos direcciona al bucket 0. El bucket 0 de nuevo está libre, por lo tanto vamos a poder almacenar esa entrada clave valor ahí. Finalmente, cuando trabajamos sobre la cuarta de nuestras entradas, vemos que nuestra función hash nos da el valor 4. Pero justamente el bucket 4, si uno no la analiza, no se encuentra disponible. Esto es, ya está utilizado por una entrada cuya clave fue direccionada a través de la función hash a ese bucket. Haciendo uso de la política de resolución lineal de colisiones, lo que vamos a tener que hacer es buscar un nuevo bucket a partir del cual podamos insertar esta entrada. Fíjense que si seguimos la política de resolución lineal, lo que vamos a hacer es que a partir del bucket 4 vamos a de alguna manera recorrer nuestra tabla de forma circular, ¿sí? Hasta hallar un bucket que esté disponible, ¿sí? Acá siempre estamos asumiendo que antes de realizar la inserción se está chequeando que o controlando, mejor dicho, el factor de carga. Esto es que va a haber espacio para poder almacenar esa clave. Entonces, buscando linealmente a partir del bucket 4 cuál es el próximo bucket que se encuentra disponible, vamos a ver que es la posición 5. Entonces, en esa posición 5 finalmente se va a almacenar la entrada que estábamos teniendo. Continuando con el ejemplo, vemos que para la quinta de las entradas a insertar en nuestra tabla de dispersión, aplicamos la función hash que nos va a retornar como valor 0, el índice 0, y de nuevo, como el bucket 0 está ocupado, haciendo uso de la política de resolución lineal de colisiones, vamos a buscar de forma lineal y circular en nuestra tabla de dispersión cuál es el próximo bucket disponible para esta entrada. Vamos a hallar que justamente el primer bucket disponible es el de la posición 1, entonces ahí finalmente vamos a insertar nuestra entrada. Lo mismo que va a suceder en este caso para la última de nuestras entradas, que va a encontrar el bucket 8 como disponible y directamente va a insertar justamente la entrada, la última de las entradas que teníamos para nuestro ejemplo. Fíjense que, como les decía, el hecho de resolver linealmente las colisiones es lineal y circularmente, ¿sí? Siempre, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una colisión para el bucket 9, por decir, por ejemplo, simplemente, vamos a ver que el próximo bucket a considerar es el 0. Por eso decimos que es circular la búsqueda o la resolución de la colisión. Fíjense que algo interesante a tener en cuenta acá, en esta tabla hash cerrada, es a la hora de realizar la búsqueda, ¿sí? Porque al momento de eliminar estas entradas o de buscar una entrada para una clave, ya no alcanza simplemente con direccionar el bucket, como hacíamos en la tabla hash abierta, y inspeccionar la lista de elementos que están en ese bucket. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos lista. Y lo que tenemos es justamente que cuando se colisiona una entrada, puede que, más allá que una clave sea direccionada a un bucket I, esa entrada no se encuentre en el bucket I, sino que se encuentre en algún otro bucket, justamente por haber hecho uso de la resolución lineal de colisiones. Entonces, en este sentido, vamos a considerar nuevamente este ejemplo a la hora de tener que eliminar estas tres claves que tenemos acá para ver cómo resolveríamos esta cuestión en particular. Si uno ve que quiere, o sea, si para este ejemplo se quisiera eliminar la entrada que tenemos acá primero, lo que vamos a ver es que nuestra tabla de dispersión lo que primero debe hacer es buscar la existencia de esa entrada. Para buscar la existencia de esa entrada va a calcular la función hash asociada a la clave. En este caso le está direccionando el bucket 0. Y si nosotros vamos al bucket 0, lo que vemos es que la entrada que en ese caso figura en ese bucket 0 no es la entrada cuya clave, digamos, nosotros estamos buscando. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que hacer es buscar linealmente, ¿sí? A partir de aquí, cuál es el bucket donde se podría hallar la clave que estamos buscando. ¿Por qué vamos a esto? Porque si nuestro bucket tuviese una referencia nulo, claramente ahí no hubo nunca una entrada con una clave que es direccionada al bucket 0, entonces la clave que nosotros en este caso estamos buscando acá no existiría. Sin embargo, como acá sí hay una entrada cuya clave no es la que estamos buscando, puede ser que la inserción de este elemento se haya hecho o realizado posterior a la inserción de este y por lo tanto se puede ubicar más abajo, ¿sí? Entonces, como este bucket no está disponible, nosotros estamos obligados, en este caso a la hora de eliminar o a la hora de buscar la entrada correspondiente, de realizar una búsqueda de nuevo lineal y circular a través de nuestra tabla de dispersión. Si hacemos esto que estamos mencionando, justamente, si vamos a linealmente buscamos la próxima entrada que pueda llegar a tener esta clave, la encontramos justamente en el bucket número 1, la entrada que estábamos
buscando, la entrada cuya clave estábamos buscando, y podemos eliminar el elemento. ¿Sí? En este caso, por simplicidad, vamos a volver a anotar como nulo el elemento eliminado, esto que estamos mencionando acá, pero ahora vamos a retomar a ver si esto es correcto o no. Finalmente pasemos al ejemplo segundo. En este caso queremos eliminar una entrada o una clave, una entrada mejor dicho con la clave que nos figura acá. Si computamos el valor hash nos da que debería encontrarse en el bucket número 4, y si nosotros nos referenciamos al bucket 4 encontramos justamente una entrada que tiene esta misma clave, por lo tanto podemos eliminarla directamente. A partir de esta eliminación pasemos al siguiente ejemplo, que queremos eliminar una entrada con esta clave de acá. Si computamos la función hash para esta entrada, vamos a ver que el valor de hash es justamente 4, pero a la hora de analizar el bucket número 4 nos encontramos con una referencia nula, ¿sí? Y fíjense acá la consideración importante a tener en cuenta. Si nosotros consideramos el significado que le dimos a la referencia nula dentro de nuestra tabla de dispersión, lo que deberíamos decir es, bueno, este bucket está disponible, acá no hay o no hubo ninguna entrada cuya clave haya sido mapeada justamente al bucket 4. Si acá nunca hubo una entrada que fue direccionada al bucket 4, entonces nunca se resolvió una colisión, porque nunca existió, nunca hubo entrada, entonces nunca hubo colisión con esa entrada, y por lo tanto lo que nosotros podíamos llegar como inferencia, lo que podríamos inferir a partir de esto, es que la entrada que estamos buscando no existe en nuestra tabla hash. Sin embargo, eso es un error. Y justamente el error surge a partir de que cuando nosotros eliminamos entradas no podemos referenciar los buckets con nulo, tal cual lo hacíamos para indicar que el bucket estaba libre o disponible desde el comienzo, sino que vamos a tener que de alguna manera referenciar esos buckets con algún objeto que nos indique que ahí hubo en un determinado momento alguna entrada, pero que en algún momento también fue eliminada. Entonces fíjense, en lugar de notar esos buckets con los asteriscos, como venimos notando hasta acá, con esa referencia nulo, vamos a hacer que esos buckets que acabamos de eliminar referencian a un objeto que vamos a llamar disponible. ¿Esto qué nos va a representar? Que justamente el bucket está libre, es cierto, está libre, pero que en ese bucket en algún momento existió una entrada que fue eliminada. Y fíjense, ¿por qué esto nos va a ser particularmente útil? De nuevo, retomando el ejemplo, cuando nosotros queremos eliminar esta entrada que tenemos acá, de nuevo calculamos la función hash que nos dice que se direcciona al bucket número 4. En el bucket número 4 lo que nosotros vemos es que está disponible, pero está disponible justamente con esa referencia. Esto es, no es que ahí nunca hubo una entrada, sino que hubo una entrada y que en algún momento fue eliminada. Si esta entrada que nosotros en particular estamos buscando fue insertada después de esta que en algún momento figuró acá, lo que nosotros sabemos es que justamente tuvo que ser resuelta esa colisión de forma lineal. Por lo tanto, como teníamos un disponible aquí, lo que tenemos que realizar para estar completamente seguros de que la entrada que buscamos existe o no, es justamente buscar o resolver lo que sería esa colisión de forma lineal y circular. Entonces, a partir de ese bucket que sabemos que está disponible, tenemos que ver si en algún momento se resolvió una colisión a partir de que acá existió una entrada, buscando de manera lineal en los próximos buckets. Si observamos el próximo bucket a partir de ese, vemos que en dicho bucket existe la clave que justamente estábamos tratando de eliminar y que justamente vamos de nuevo, siguiendo esta política, a indicar como disponible, ¿sí? Recuerden que la búsqueda en ese caso siempre se va a realizar hasta bien hayamos dado una vuelta completa sobre todo nuestro arreglo, ¿sí? O hasta bien hallemos el primer bucket que tiene una referencia nula. ¿Qué es lo que nos va a estar representando? Que justamente en ese bucket nunca hubo una entrada, y por lo tanto, si nunca hubo una entrada y hasta el momento nunca encontramos la entrada que nosotros estábamos buscando para eliminar, quiere decir que esa entrada no existe en nuestra tabla de dispersión. Bien, pasemos rápidamente a ver cómo vamos a definir la estructura subyacente para nuestra tabla hash cerrada. De forma similar a lo que decíamos con la tabla hash abierta, recuerden que no estamos implementando ningún TDA en particular, sino que simplemente estamos describiendo la estructura en general. Y lo que vamos a hacer acá, o lo que vamos a ver acá, que vamos a tener definido, en este caso, un arreglo cuyos componentes o cuyos buckets, ¿sí?, son entradas. Ya no tenemos una lista, como teníamos en la tabla hash abierta, sino tenemos directamente la entrada que vamos a almacenar en ese bucket. De la misma manera que hacíamos anteriormente, vamos a definir un tamaño inicial,
Y también vamos a tener que referenciar de alguna manera los objetos que nos van a representar que un bucket está disponible o no está disponible, ¿sí? O no usado o disponible. Fíjense, con la referencia bucket no usado es lo que nosotros podíamos referenciar anteriormente en el ejemplo que mostraba en la slide anterior con nulo, ¿sí? Quiere decir que se había inicializado el bucket y que hasta el momento nunca había almacenado de alguna forma una entrada ahí. Y con esta referencia, con este objeto bucket no disponible, vamos a referenciar justamente aquellos buckets que en algún momento tuvieron una entrada, pero que posteriormente esa entrada fue eliminada. Cuando inicializamos nuestra tabla de dispersión cerrada, en este caso, se va a inicializar el arreglo con ese tamaño inicial de entradas y cada una de esas componentes va a estar referenciando justamente al bucket no usado, ¿sí? A nuestra referencia null como notábamos en el ejemplo anterior. De la misma manera que hicimos con la tabla hash abierta, vamos a tener que definir nuestra función hash, de nuevo, que va a hacer uso del método hashcode que se hereda de la clase object, y ese valor entero que nos devuelve esta función hashcode lo vamos a normalizar en el rango 0 n-1, siendo n de nuevo el tamaño de nuestro arreglo, en este caso el 13, para justamente direccionar siempre una componente válida dentro de nuestra tabla. A partir de esto, obviamente, vendrá la implementación propia de cada uno de los TDAs que hagan o que se estén implementando a través de esta estructura de hash cerrado. ¿Qué sucede respecto al control del factor de carga o las operaciones de redimensión? Bueno, va a ser bastante similar a lo que veíamos con las tablas de hash abiertos. Fíjense que para el hecho de insertar vamos a crear una entrada, se va a controlar el factor de carga y si corresponde se redimensionará la tabla. Finalmente se va a calcular el bucket donde debe almacenarse esta entrada cuya clave fue parametrizada. Esto es computar la función hash. Y luego sí, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que ahora la inserción no va a ser tan directa como hacíamos en la tabla hash abierta, sino que vamos a tener que insertar siguiendo esta política, que en el ejemplo que nosotros utilizamos fue una política de resolución lineal de colisiones, bueno, que justamente deberá implementar este comportamiento. Para el caso de la redimensión, de nuevo voy a pasar rápido porque es similar a lo anterior. Vamos a tener que computar una nueva dimensión para nuestra tabla. Vamos a tener que salvar nuestra tabla de dispersión hash cerrada anterior. Vamos a inicializar una nueva tabla con esta nueva dimensión que calculamos anteriormente. Y para cada una de las entradas que estén dentro del arreglo anterior, si justamente esa entrada no es nula o no es disponible, esos dos objetos que mencionábamos en particular para notar que un bucket estaba libre o que almacenó una entrada que luego fue eliminada, si es distinto a esto, justamente lo que vamos a hacer es calcular nuevamente el valor de hash para esa entrada que estamos tratando de reubicar en nuestra nueva tabla de dispersión del doble de tamaño, y de nuevo vamos a insertar según la política la entrada al bucket que acabamos de computar. Nuevamente, y como detalle, la función próximo primo se encargará de computar el próximo primo mayor a este parámetro que le damos acá. En la redimensión, de nuevo, como buena política, vamos a reutilizar las entradas que ya fueron creadas. No es que vamos a volver a crear nuevas entradas, es una política adecuada para implementar justamente este tipo de estructuras. Y finalmente, de nuevo, remarcar que cuando uno está acá en este código, pseudocódigo, estamos utilizando esta función hash para computar nuevamente el lugar donde debe ubicarse esta entrada. Esta función hash ya está considerando, insisto nuevamente, el tamaño del arreglo redimensionado que ya creamos con anterioridad aquí en esta instrucción que tenemos acá. Bien, con eso llegamos al final de esta explicación que esperamos que haya sido